Mi nombre es Jair Emilio Reyes Beltrán, estudiante de Ciencia Política. Vamos a hablar de la historia y teoría política emergente, en este caso hablar de los escenarios futuros en la política y gobernanza, las innovaciones tecnológicas y sus implicaciones políticas y la resiliencia y adaptación a cambios sociales y ambientales relacionados con la teoría política emergente y la crítica al pensamiento eurocéntrico. Un aspecto trascendental es abordar la problemática propia y global desde una perspectiva diferencial en el territorio a través de su propia cosmovisión, es decir, plantear alternativas más reales y cercanas en contravía a la imposición de pensamientos hegemónicos del eurocentrismo y norte global. Los movimientos sociales deben recoger esa necesidad natural, urgente y colectiva en busca de soluciones efectivas para sus comunidades de manera diferenciada y en armonía con su entorno. Esos movimientos sociales se deben fortalecer en trascendencia a sus comunidades, generar confianza y replicar su trabajo social en otras comunidades, países y regiones. Una herramienta fundamental puede ser el uso de la inteligencia artificial como aliado estratégico para detectar futuros escenarios políticos, así como enfatizar de manera acertada las verdaderas necesidades del territorio, para dar solución y proyectar unas políticas de Estado en lo social de forma sostenible y efectiva. Por otra parte, fortalecer y empoderar la veeduría ciudadana como factor determinante para luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia participativa, lo cual se puede hacer por medio de nuevas tecnologías que se acerquen a las comunidades, a sus gobernantes y ejerzan influencia en sus decisiones. El acceso a la tecnología es fundamental para superar la desigualdad en América Latina. Puede generar ciberactivismo en favor de causas sociales, siempre y cuando sea apoyada la innovación local como forma de buscar una soberanía digital en gran medida independiente. Para comprender mejor la apreciación de soberanía en el mundo digital, se debe establecer la relación entre naciones, empresas, ciudadanos. Los actores naciones y ciudadanos históricamente están definidos y es evidente el rol que cumplen. Sin embargo, el otro actor, que son las empresas, dejan muchos vacíos y dudas. Es indudable que las grandes potencias tecnológicas como Estados Unidos y China, en un mundo multipolar, están en una constante carrera en ejercer dominio a través de la tecnología y la inteligencia artificial. Los países periféricos y la mayoría del sur global no están en condiciones de proteger su soberanía digital, ni mucho menos los datos personales de sus ciudadanos. Ponen en riesgo su propia autonomía y autodeterminación, inclusive soslayando los derechos fundamentales de su propia gente. Es así como muchos de esos países ni siquiera tienen una legislación clara en el uso de la inteligencia artificial, manejo de macrodatos y seguridad digital. Están en estado de vulnerabilidad ante las potencias dominantes, quienes inclusive pueden influir en elecciones internas o situaciones complejas que pongan en riesgo la estabilidad con resultado a favor de la potencia. Ya la injerencia no es física, política, militar o territorial, es simplemente de información digital con datos personales de los ciudadanos para influir y adoctrinar. Sin embargo, también hay bondades y herramientas que las instituciones de los estados pueden usar para establecer una gobernanza digital, basada en la comunicación eficaz y legítima, como con los ciudadanos. Esto puede ayudar a acercar mucho más a los gobiernos, a sintonizarse con las necesidades, expectativas y objetivos de las comunidades, dejando atrás la burocracia y la desinformación. En Colombia, una vez implementada la Constitución de 1991, donde se aboga por un Estado social de derecho, el acercamiento del gobierno con la ciudadanía a través de plataformas, canales de atención virtuales, páginas web, redes sociales y aplicaciones han mejorado esta relación, facilitando la implementación de políticas públicas en lo social a través de macrodatos que pueden detectar o depurar hacia cuál objetivo poblacional debe ir dirigida determinada política asistencial. Los países periféricos no tienen la capacidad de garantizar a sus ciudadanos la soberanía digital. Ante la escasa inversión en innovación,
Nunca van a poder desarrollar su propia tecnología como manejo de macrodatos, software o inteligencia artificial. Este factor, que no es físico y no requiere logística como ocurría en el pasado, termina siendo la más efectiva dominación hegemónica del norte global y potencias económicas sobre el sur global y la periferia. Por otra parte, ante el asedio y masificación global en el uso de redes sociales, la ciudadanía cambió su perspectiva de la realidad al cambiar sus fuentes de información. Una perspectiva en gran medida que no es confiable, la proliferación de noticias falsas para crear opinión y tendencias basadas en mentiras apunta a que la cosmovisión latinoamericana basada en la autodeterminación, el reconocimiento ancestral y la lucha de los pueblos por defender la autonomía pueda estar en riesgo. La desinformación a través de redes sociales genera tendencias y opinión colectiva, crea formas de vida individualista y desliga al ser humano de su entorno. Esta forma de hegemonía del norte global con su narrativa moldea a futuras generaciones a desconocer el origen y perder la identidad. El automatismo no da cabida a la sensibilidad de analizar y generar empatía con el entorno. Las noticias falsas es un factor que los gobiernos de la periferia deben hacer frente para evitar la inestabilidad social, política, económica y cultural. Los gobiernos deben hacer uso de mecanismos que la misma tecnología provee, basados en hacer frente a la desinformación de redes sociales, grupos de poder privado y potencias hegemónicas. Comunicar realidad a la ciudadanía se convierte en un reto, para lo cual es importante modernizar el discurso de una manera más amable y fácil de digerir. Estar a la vanguardia en hacer uso de nuevas tecnologías, tener conciencia de la constante competencia mediante la creación de buen contenido, hacer uso de macrodatos e inteligencia artificial para generar confianza y certeza a la ciudadanía de su propia información. Es así como se puede hacer frente a la influencia eurocéntrica, hegemónica de las potencias y dependencia del norte global. Mientras exista la tecnología y avance su desarrollo, será una herramienta para los pueblos de Latinoamérica como medida de contención externa y avance hacia nuestro propio reconocimiento como principio de la teoría decolonial. Sin embargo, también existen grandes oportunidades como la colaboración entre gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, lo cual es fundamental para construir un futuro tecnológico más justo y equitativo. La participación ciudadana en el contexto eurocéntrico es un tema complejo que presenta desafíos y oportunidades. Tradicionalmente, la participación ciudadana en el contexto eurocéntrico se ha caracterizado por modelos representativos, los cuales se basan en la elección de representantes que toman decisiones en nombre del pueblo. Esto puede generar una distancia entre los ciudadanos y el poder político. La participación ciudadana se limita a momentos específicos como las elecciones o consultas populares. El énfasis en la individualidad se prioriza la participación, lo que puede dificultar la organización de movimientos sociales y la representación de intereses colectivos. Sin embargo, en las últimas décadas se han desarrollado nuevas formas de participación ciudadana que desafían el modelo eurocéntrico tradicional, tales como los movimientos sociales, las protestas contra la desigualdad, el cambio climático o la discriminación. Han demostrado la capacidad de movilizar a la ciudadanía y presionar a los gobiernos para que tomen medidas. Las plataformas digitales permiten a los ciudadanos organizarse, compartir información y movilizar a otros, lo que facilita la participación ciudadana en temas de interés común. Se están implementando mecanismos de democracia participativa, como los presupuestos participativos, los consejos ciudadanos y los referendos, que permiten a los ciudadanos participar en la toma de decisiones. Es normal que existan desafíos en la participación ciudadana desde el contexto eurocéntrico, como la desigualdad, donde la participación ciudadana se ve afectada por la desigualdad social, económica, social y cultural, lo que limita el acceso a la información, la participación política y la representación de los intereses de los grupos marginados. La desconfianza en las instituciones, es decir, instituciones políticas, pueden dificultar la participación ciudadana y la construcción de un diálogo constructivo. Falta de recursos, la participación ciudadana como el tiempo, la educación y la información. Limita la capacidad de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones.
También hay oportunidades para la participación ciudadana en el contexto eurocéntrico, como las tecnologías digitales, las cuales pueden facilitar la participación ciudadana, permitiendo un acceso más amplio a la información, la organización de movimientos sociales y la comunicación entre ciudadanos. La educación cívica, la cual puede promover la participación ciudadana, enseñando a los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades y fomentando el diálogo y la participación en la toma de decisiones. Por último, la políticas públicas inclusivas, las cuales pueden crear un entorno más favorable para la participación ciudadana, garantizando el acceso a la información, la representación de los intereses de los grupos marginados y la protección de los derechos de los ciudadanos.